Soy Mandoje, amigos. Hoy estamos en Bogotá y tendremos el privilegio de conocer a Linda, misionera que ha estado entre los Kogi y que ha sido traductora para ellos por más de 20 años. Así que te animamos a que te quedes y que escuches esta historia de fe y de obediencia. Es como un milagro. Yo no he escuchado un avión en estos momentos porque por lo general son Nos tocó llamar al constantes. aeropuerto. Me llamo Linda Caltorne. Yo soy del estado de California, al sur de California. Yo solo he pasado 24 años en mi país, entonces no hice muchas cosas allá. Yo crecí en un hogar donde mis padres no conocieron al Señor. Cuando yo tenía como 15, 16 años empecé a buscar al Señor y luego mi mamá y luego mi padrastro. Y terminé la universidad y Dios me llamó y vine a Colombia. Entonces, casi toda mi vida ha estado aquí en Colombia. Yo estudié psicología porque mi anhelo fue trabajar con niños con discapacidades mentales, hasta que el Señor me llamó y cambié de idea. Algo me inquietó a mi espíritu, ¿no? Pues fue el Espíritu Santo, ¿no? Y fue muy raro entre un pastor luterano y un predicador bautista en el radio. Con los dos llegué a conocer que yo tenía que hacer una decisión personal para Jesús. Pero luego me alejé del Señor hasta terminando la universidad. Fue cuando yo pregunté al Señor qué quería Él que yo haría con mi vida. Yo cuando regresé bien a los caminos de Dios, mi último año en la universidad, empecé con un grupo de jóvenes muy como con fuego de Dios. Y fuimos a México en varios viajes de corto plazo. Y un día yo estaba haciendo mi devocional y estaba leyendo Romanos 15, 20, 21, donde Pablo dice que lo que él quería hacer no fue construir encima de fundación que ya estaba construido, pero él quería ir donde la gente nunca había escuchado de Jesús. Y hay una promesa ya que ellos van a escuchar y entender. Y fue como tenía luces rojos. Yo nunca en toda mi vida, nunca había conocido a un misionero. Entonces yo pensé, ¿pero qué quiere decir esto? Y yo estaba en un dormitorio en la universidad y yo escribí la misión luterana y ellos me dijeron que si tú eres enfermera o maestro de pronto, pues yo no era ni uno ni el otro. Pero más luego un amigo me llamó y me ofreció una beca para estudiar lingüística. Yo no quería, pero él dijo que hay que orar. Entonces Dios como me mostró y fue un entrenamiento a nivel posgrado de lingüística de SIL Internacional y traductores de la Biblia Wycliffe. No me gustó por nada la lingüística. Yo lloré. Dios no me llama esto, me hace un favor, no quiero hacer esto. Fue demasiado difícil la lingüística, pero yo empecé a ver videos de gente no alcanzada.
y que ellos no tenían acceso a la palabra de Dios en su idioma. ¿Y cómo es que si no tuviéramos la Biblia en nuestro idioma, cómo pudiéramos conocer a Jesús? Y la mayoría de esta gente no podía hablar el idioma mayoritario como español o francés. Estaban como con una barrera que no pudieran escuchar de quién es Jesús. Y en esto Dios me llamó a pesar de que yo no quería. Yo llegué a Colombia y fui a varios grupos indígenas por 4 años y medio porque soy soltera y no había otra soltera a donde ir como en equipo permanente. Y yo y la otra se llama Bonnie íbamos a ir a los Yucpa, serranía de Perijá, y no pudimos. Dios cerró la puerta. Entonces un amigo de Wycliffe dijo, ¿por qué no piensan en los Kogis? Había una pareja ya, pero no había podido aprender el idioma. Los Kogis en aquel entonces eran bravos y no aceptaron a otra gente. Pero fuimos como pensando, pues si tú quieres que estemos, nos van a aceptar. Había una pista pequeña que esta pareja había hecho y ellos por obra de medicina había abierto la puerta. Entonces llegamos allá y todos los hombres Kogis despeinados mirándonos así bravos y yo pensé, ay Señor, no soy capaz de trabajar con gente así. Es imposible. Pero una niña de 7 años nos sonrió. Yo pensé, ay, pues vamos a ver qué pasa. Y empecemos poco a poco a aprender el idioma y empezar a dar medicina. Y los Kogis empezaron a llegar, muchos. Nos aceptaron. Y en esto pensé, pues es lo que Dios quiere. Yo salí de mi país a los 24, pasé 8 meses en Costa Rica, cumplí los 25 y llegué directo a Colombia, recién cumplido 25. Es muy difícil para mí pensar no vivir en Colombia, porque siento que llevo mejor con los colombianos que mi propia gente, con los Kogis, que como no he vivido mucho en los Estados Unidos, yo siento como un pescado fuera de agua allá. Quedamos, creo que 6 meses la primera vez. Y empezamos a aprender unas palabritas, como el idioma Kogi no estaba escrito. No había alfabeto ni diccionario. En aquel entonces nadie hablaba español. Entonces lo que hicimos, sentarnos con gente y escuchar y escribir lo que captamos y empezar a entender 1 o 2 palabras, saludos y cosas así, pero muy despacio. Yo creo el desafío de pronto más grande de mi vida era aprender el idioma. Yo a veces estoy hablando Kogi y yo pienso, ¿cómo es que llegué a este punto que puedo comunicar? Fue tan despacio porque uno no podía decir, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice yo voy, tú vas, yo fui? Uno no podía. Teníamos que escribir textos y analizarlos y fue un desafío.
la necesidad que ellos tenían de conocer a Jesús. Y los tuvimos que esperar más que 10 años para los primeros cristianos. Y fue un tiempo, esto es difícil, meter tanto en misiones y su vida y no ver fruto, ¿no? Pero ustedes saben que entre los musulmanes y grupos muy resistentes es así, ¿no? Uno mete muchos años antes de ver un solo fruto, pero seguir sabiendo que Dios quería hijos Kogis. Y yo siempre quedaba con la imagen de, como ellos se visten todo en blanco, la imagen de una montaña con Kogis vestidos en blanco levantando sus manos, alabando al Señor en los momentos muy duros. Pero había momentos en que uno pensaba, ellos van a empezar a creer o no. Iniciamos, yo diría que de pronto, después de 5 años, pero traducción no. Historias bíblicas, como la gramática Kogi es tan complicado, historias bíblicas muy sencillos, escritos solo con lápiz y con dibujos que pegamos. Y teníamos libritos en la sala donde llegaban muchos Kogis. Y a nuestra gran sorpresa, y esto para nosotros fue un milagro, porque los Kogis creen que tienen la verdad del universo, que son ellos que tienen la verdad, que nadie más lo conoce. Teníamos que leer y leer y leer y leer hasta que no pudimos leer. Y entonces con una grabadora que uno hacía así con mano, porque ya no pudimos más. Y luego de esto, el mamo, que es como el chamán más grande de esta zona, mandó su hijo y su nieto con nosotros afuera a sede de SIL por un mes, porque él quería que ellos aprendieran todo lo que teníamos de la Biblia, a ver si era la verdad. Pues quedamos, ¿cómo esto va a pasar entre los Kogis? Y llevamos a estos señores y un día mientras estábamos leyéndoles todo lo que habíamos, historias pero mal traducidos, ¿no? Pero ellos pudieron entender. Y estábamos leyendo el libro de Noé y este hijo del mamo, que él mismo es mamo, él dijo, ¿no saben que este era nuestro? Y nosotros caímos en pecado que ellos dicen dormimos. Y la gente, los hermanos menores que son no Kogis, llegaron y nos robaron. De sorpresa, yo no creía lo que él me estaba diciendo. Y yo le pedí repetir la tercera vez. Él dijo, tú estás entendiendo. Teníamos este libro y lo perdimos. Luego nos contaron la historia de que los hermanos menores van a devolverlo a los Kogis antes de que terminen el mundo. Creo que esta es una leyenda que Dios puso en la cultura para que ellos pudieran ser más abiertos a algo de afuera, porque los Kogis son súper cerrados solo de afuera. La traducción no es cosa fácil, ¿no? Porque queremos que la traducción quede fiel al original. Entonces es un proceso largo y despacio, ¿no? No pudimos empezar la traducción como sí, más que historias hasta que habíamos analizado la gramática y supimos cómo hacer cláusulas
en Kogi como explicando cosas muy profundas, ¿no? Y términos claves de la Biblia, como si uno debe decir salvación, redención, aún la palabra para Dios, como vamos a llamar a Dios en Kogi. Entonces esto fue un proceso despacio, pero junto con Kogis, porque aunque yo y las otras dos que trabajamos con Kogi, hemos aprendido Kogi, no somos Kogis. Tenemos que trabajar juntos con ellos para hacer una traducción. Publicamos el Nuevo Testamento en 2014, pero la mayoría terminó como en 2002. Entonces estamos revisando esto para la generación actual hoy en día. Creo que ellos terminarán esto mientras que ya yo estaré en el cielo. La última vez en una comunidad, en 1987, hace mucho tiempo, la guerrilla nos desplazó de la comunidad donde estábamos viviendo, el FARC en aquel entonces, y tuvimos que salir, y fue en esto que empecé a vivir en Bogotá y traer alumnos a Kogis aquí. Entonces es casi como tener comunidad aquí. Yo suelo, hasta la pandemia, yo iba a Santa Marta todos los años y ellos bajaban. Empezando la pandemia, yo tuve la oportunidad de ir a una comunidad Kogi, que fue de mucha bendición. Nosotros habíamos estado allá, yo diría, con los grupos armados casi 5 años. Y cuando había muchos allá, los Kogis nos dijeron que teníamos que salir. Y estuvimos en la sede de SIL por un rato y luego regresamos. Pero en 1987 fue un milagro de Dios. Aterrizamos en la pista. Por lo general no fuimos en avioneta porque era costoso, fuimos en mula. Pero esta vez habían dicho que habían entrado en nuestra casa y habían sacado muchas cosas. Y no quisimos estar allá sin medicina. Entonces pedimos al piloto que él nos acompañaría a la casa a ver si teníamos que regresar a comprar medicina. Al tal de que estábamos en la tierra más que 2 horas y muchos Kogis nos acompañaron en la pista y en la casita que quedaba como media hora de la pista. Llegamos a la casa, nadie había entrado y pensamos, qué raro. Entonces decimos al piloto que puede salir. Y cuando él salió, los Kogis dijeron, la guerrilla está aquí para matarlos o secuestrarlos. Y el piloto ya había salido. Mandamos un Kogisito quien no hablaba español, pero dijo al piloto, guerrilla, guerrilla. Y él regresó y salimos. Y 10 minutos más tarde nos contaron que llegaron para secuestrarnos. Fue un milagro de Dios. Pero de aquel entonces no hemos podido regresar a esta comunidad. Cuando tuvimos que salir de la comunidad, yo lloraba y lloraba y lloraba, porque un poco antes de tener que salir, teníamos un colegio pequeñito en el pueblo. Antes la gente no había querido que los niños pudieran leer.
duró como 8 años para como convencer los mayores que si los Kogis pudiera leer y escribir en Kogi sería de bendición para su comunidad y luego pudiera aprender algo de español. Empezamos un colegio y como teníamos tantas visitas para trabajo de medicina, nunca había tiempo para enseñar a los niños. Entonces los padres nos mandaron que tuvimos que llevar los niños afuera. Los tuvimos afuera, creo que fue como 2 meses. Y en esto les compartimos mucho del Evangelio. Y los 7 niños hicieron decisión seguir a Jesús. Y nos desplazaron como 3 meses después de esto. Yo quedé, ay, ¿qué va a pasar con estos niños? Yo lloré. Dios me mostró fue como una visión o revelación que Él nos había dado tiempo de sembrar. Y que lo que Él quería que yo haría en aquel entonces, que yo iba a regar estas matas y cuidarlos para que pudiera como crecer. Y para mí fue un reto muy grande porque en aquel entonces nunca había vivido en Bogotá. Fue un reto muy grande y yo dije al Señor, yo no creo que pueda. Y tampoco yo no tenía plata como para sostener. Pero Dios me como siguió insistiendo. Entonces yo traje 4 chicos y luego 5. Vivimos en un solo cuarto por un año, pero luego Dios dio cosas mejores, incluyendo luego esta casa. Y ahorita creo que son 21 o 22 que han creado en esta casa. Y son los que son ya los líderes de las iglesias y colegios. No es que todos van perfecto, pero este empezó un base. Esto sí ha sido más mi vida, con ellos y con la traducción, desde que nos desplazaron, que son muchos años. Yo creo es súper importante que todos tenemos la Biblia en nuestro idioma materno. Yo creo, ¿cuántos colombianos no hablan algo de inglés o han estudiado inglés? Pero Dios no habla igual a la persona. Él nos habla en el idioma de nuestros corazones, que es nuestro idioma materno. Así empezó Traductores de la Biblia Isil, porque el fundador estaba en Guatemala vendiendo Biblias en español. Y un indígena le preguntó, si Dios es tan grande, ¿por qué no puede hablar mi idioma? Yo creo que el corazón de Dios es hablar a cada persona en el idioma de su corazón, para que lo conocemos profundo y bien, y lo podemos entender su mensaje. Ninguna persona ni grupo indígena es insignificativo en los ojos de Dios. Cada grupo es importante. Pues la persecución empezó con los grupos armados, ¿no? Que primero nos desplazaron a nosotros y luego en 2001
los grupos armados desplazaron un grupo de cristianos, Kogis, y en 2009 la misma organización indígena está tan en contra de cristianos que ellos desplazaron otro grupo de cristianos de otra zona. Y ellos los tuvieron en cautiverio por 2 meses, porque para un Kogi es un delito como cambiar de opinión, que no seguir los ritos de los Kogis, no seguir la adivinación y creer en el Dios del cielo en vez del animismo. Y sigue mucha persecución para ellos. Es muy, muy difícil. En pueblos sin cristianos, los primeros cristianos son bien perseguidos, que ellos tratan de forzarlos a cumplir los ritos. El sueño que me gustaría ver terminado mientras que tengo vista, porque tengo problemas de vista y vida, es terminar la revisión del Nuevo Testamento y ver, ya hay una joven y creo que va a haber un grupo de jóvenes que van a llevar esto más allá, ¿no? Y terminar el Antiguo Testamento. Una visión de uno de los profesores Kogis es que habrá educación cristiana entre los Kogis. Quisiera contarles un poco de Chappi Bitterman. Creo es una historia que la juventud colombiana no debe olvidar. Chappi vino a Colombia como un traductor de la Biblia y él es con su familia y si no estoy mal, las 2 niñas tenían como 3 y 4 años. Y él estaba en Bogotá antes de empezar con el grupo indígena. Y entró la guerrilla y lo secuestraron en 1981. Fue gente de M-19 y lo secuestraron. Y fue un tiempo muy difícil para todos nosotros que trabajábamos en Colombia en aquel entonces, porque cada uno tuvimos que decidir si íbamos a quedar en Colombia y hacer las traducciones para los grupos indígenas o no. Fue en 1981, solo llevábamos 3 años en traducción y la mayoría de las traducciones para grupos indígenas en Colombia no había terminado. Y lo que ellos pidieron para rescate para Chappi no fue millones, no fue plata. Ellos pidieron para no matar a Chappi que cada uno de nosotros tuvimos que dejar la traducción y salir de Colombia y ya no lo iban a matar. Y tomar la decisión que yo voy a quedar con los Kogis y matan a Chappi. Uy, fue muy difícil y para los que trabajaron con los Tuyuca Tucano con cada grupo, fue algo muy personal. Pero fue muy, muy bello porque los suegros de Chappi también vivieron en Colombia y ellos se levantaron y dijeron, ustedes deben quedar. Y luego los padres de Chappi dijeron que deben quedar en Colombia, porque Chappi conoce al Señor Jesús y está seguro si él muere va al cielo, pero todos los grupos indígenas no. Y al fin la misma esposa de Chappi, yo creo que le fue muy difícil. Dijo, no, ustedes deben quedar. Y lo que
fue un milagro. El mismo Chepe pudo escribirnos de su cautiverio que no vayan. Yo estoy listo a dar mi vida. Yo voy al cielo, pero si ustedes van y si los grupos indígenas no conocen a Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Y al fin, sí lo mataron en una buseta en Bogotá, pero él dio su vida para que los grupos indígenas en Colombia pudieran tener la Biblia en su idioma. Y creo fue una vida muy corta, pero bien vivida. Y dio su vida por un propósito. Otros damos la vida como trabajando todo el día, pero Chepe sí dio la vida muriendo por la causa de Jesús entre los grupos indígenas. Hay grupos que tienen el Nuevo Testamento, pero no lo usan porque no hay cristianos. Yo creo más con un grupo indígena, uno va y da un ejemplo de una vida como Jesús. Y ellos ven que tú eres distinto, que tú muestres amor, que tú tienes misericordia. Y con esto van a empezar a decir, ¡ay! De pronto Jesús es cierto. Yo diría con los indígenas no es solo como predicar el evangelio, el que quiere recibir a Jesús levanta la mano. No es así de fácil. Es como demostrar quién es Jesús para que ellos empiecen a quererlo. Y hay mucha oportunidad, no solo en Colombia, en todo el mundo siempre. Due Jesús sajenga kaugien su kwaka. I shall le due Jesús sajenga kaugien nawa ahimoje kabakawakwe sanahangwe. Linda ha sido una de las muchas personas que han entregado sus vidas por causa de la transformación de las comunidades indígenas. Vidas transformadas, destinos redimidos y llamados entregados gracias a su obediencia. Ella es un claro ejemplo de ir hasta la última montaña y nuestro compromiso, como el de ella, es con Jesús. Sé parte de lo que Dios está haciendo hoy en las comunidades indígenas. Vamos hasta la última montaña. Hatemaganguga.